Hola, muy buenos días. Como siempre, Diálogos de Salud de PR Salud acude hoy a uno de los grandes hospitales españoles y se trae a uno de sus mejores especialistas. Vamos a hablar, en realidad lo queríamos hacer del hígado, pero nos hemos encontrado con el jefe del servicio de hepatogastroenterología del Hospital de la Princesa de Madrid, es decir, ese conjunto de disciplinas que abarcan lo que se ha dado en llamar siempre el aparato digestivo. Doctor Ricardo Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, realmente la referencia siempre de un gran especialista se va concretando en un área, ¿no? ¿Y por qué tengo yo la sensación de que si me pasara algo del hígado acudiría a usted? Hombre, porque ha oído de mí, obviamente, o porque ha oído de nuestro hospital, o porque ha oído de las actividades que se pueden hacer en un servicio que se dedica específicamente a tratar enfermedades de determinado órgano, en este caso el hígado. Y esto es una labor no solo mía, esto es una labor de grupo, porque los servicios están integrados por diferentes especialistas que van componiendo una serie de elementos que hacen funciones complementarias. Y esto me gusta utilizar mucho el esquema o la metáfora del equipo de fútbol. Hay que tener especialistas que tengan la disciplina real para complementar un equipo y que ese equipo trascienda. ¿Quién trasciende? Unos más que otros. Y muchas veces el que más trasciende es el entrenador, pero realmente no hace todas las funciones. Claro, claro. Bueno, pero de todas maneras, sí es cierto que siempre vemos que hay especialistas en endoscopia digestiva, vemos que hay algunos que se dedican más a la enfermedad inflamatoria intestinal, otros que se dedican más a lo que es el área superior, ¿no? Tanto el reflujo como lo que es la úlcera gastroduodenal, y luego está el hígado. Incluso vemos el páncreas como que queda en un segundo plano, como está anatómicamente puesto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se fija y entra dentro de las páginas de internet o los grandes congresos, se encuentra sus grandes investigaciones. ¿Usted cree que su estancia en Estados Unidos le marcó, en el Bethesda, le marcó, diríamos, en su vida profesional? Definitivamente. Hice una formación de entrenamiento como residente principalmente en tubo digestivo, porque éramos personas que estábamos viviendo el florecimiento de la endoscopia, y la endoscopia nos permitía el acceso directo hasta el intestino alto y todo el intestino grueso, y vivimos esa formación. A raíz del descubrimiento del antígeno de superficie por Bloomberg en el año 66 y que posteriormente fue premio Nobel, se fue generando cierto interés por un conocimiento más profundo desde el punto de vista etiológico primero y posteriormente desde el punto de vista terapéutico de aquellas enfermedades que estaban producidas por virus. En aquella época se llamaban hepatitis séricas transmitidas por contacto con sangre o hemoderivados. A mí esto me suscitó mucho interés y tal es así que hice mi tesis doctoral sobre la hepatitis B. Pero la tesis doctoral fue compleja en el sentido de que no fue un diseño que se pueda hacer aquí en un laboratorio. Recuerdo que pasé unos meses en Southampton, en Inglaterra, con el profesor Wright. Él me aconsejó que hiciéramos técnicas de inmunohistoquímica para caracterizar los distintos antígenos y su localización, antígenos del virus, y su localización ya fuera en el núcleo, ya fuera en el citoplasma del hepatocito, y desde ahí salté, arrastrando a mi familia, por cierto, a Carolina del Norte, en Chapel Hill, un sitio entrañable y encantador que tiene mucha notoriedad entre los estudiantes y todo durante la época estudiantil está muy vivo. Y posteriormente vine a Madrid con aquellos datos, leí la tesis doctoral y entonces decidí tomar ya un derrote específicamente profesional por las enfermedades del hígado, y fue cuando a través de unas becas del FIS, del Fondo de Investigaciones Sanitarias, pasé 2 años en Bethesda, en los Institutos Nacionales de la Salud, el famoso NIH. Ya veo que, perdónenme, nuestros espectadores de esta página de PR Salud tienen que entender,
No es una broma, pero me resulta curioso que no ha sido turístico. Muchas veces hay grandes especialistas que pueden haber estado en un sitio, que están de observadores en su etapa de residencia, y ya sabe usted que la diferencia entre un turista y alguien que visita zonas geográficas y permanece en ellas, que se plantan un árbol, tienen una casa, tienen fotografías, o sea, usted no ha sido turístico lo suyo en esa En absoluto. Ha sido de trabajo. De trabajo, y voy a contar, en ciertas circunstancias el trabajo no era clínico, en el que yo me podía sentir con cierta habilidad, porque yo me había formado como residente, sino que era trabajo de laboratorio, y allí me sentía realmente como si estuviera en una situación absolutamente extraña. Surrealista, fuera de contexto. Exactamente, estaba muy despistado hasta que tienes que empezar, porque es muy difícil que te vayas fuera de España, fuera de tu país, aprender unas técnicas y te vengas sin datos. Es decir, estaba aterrado por todo ese tipo de cosas y eso obligó a que yo dedicara un tiempo y un esfuerzo que fructificó, que lo recuerdo con mucha Yo tengo la costumbre de leer siempre los currículos de los grandes especialistas. Es bueno que sea así porque ha ido contando las etapas y ha ido pasando por la hepatitis B, por la investigación, por los descubrimientos. De todas maneras, la probeta invita mucho a la lectura, porque cuando está mucho tiempo con la probeta, cuando uno llega a casa, sí, tiene más interés en, ¿no? Es cierto, le voy a dejar un bolígrafo por si quiere tomar alguna nota. Muy bien, porque me gustaría que me dijera exactamente cuáles son las áreas básicas y fundamentales en las que clínicamente se mueven ustedes respecto al hígado. Porque, perdóneme, es que ¿sabe qué pasa? Le interrumpo porque me viene a la cabeza ese concepto de que todo es cardiovascular o cancerígeno. Y resulta que el hígado, históricamente, ¿no? Incluso en la etapa de los romanos, en la etapa griega de la medicina, el hígado siempre era misterio, en la Edad Media también el hígado, ¿no? Y resulta que el hígado sigue teniendo algo de misterio, no está en las portadas de los periódicos, no está en los titulares de los medios de comunicación. Y en cambio el hígado tiene una forma de padecer silenciosa, que cuando empieza a dar síntomas a veces no llegamos a tiempo. No, cuando empieza a dar síntomas es cuando hay que no estar alerta, sino alarmado, buscando soluciones. Cuéntemelo. Las distintas áreas las voy a dividir un poco en el concepto de lo que está más prevalente en cuanto a los pacientes que vemos en el hospital y en cuanto a lo que más preocupa a la sociedad. A la sociedad le preocupan mucho las hepatitis víricas. Las hepatitis víricas es un tema del que a veces se alude también en la prensa de información general. Hay dos tipos de hepatitis víricas, digamos, benignas, que son transmisión oral fecal, contaminación de agua, contaminación de alimentos, que son la hepatitis A. En España prácticamente erradicada porque existe una vacuna y que se está aplicando desde hace muchos años, y la hepatitis E, que es una hepatitis que es típica de aquellos países más subdesarrollados y que también tiene una autolimitación en cuanto a su curso clínico y que no produce cronicidad, por eso le decimos que son hepatitis benignas. El único problema es que en algunas mujeres en el tercer trimestre del embarazo da algunas complicaciones graves. No es frecuente, pero hay que tener en mente esta posibilidad. Y hay que también tener en mente que personas de otros países nos están visitando para convivir con nosotros, para trabajar, para ayudarnos, etcétera, y que estas personas pueden traer alguna forma de estas dos hepatitis, que en España en este momento, bueno, prácticamente no se ven, o cuando se ven, pues bueno, son hechos anecdóticos. Luego tenemos dos hepatitis graves potencialmente. Una es la hepatitis B, que es la primera que se reconoce en el año 1966 o 67, como decíamos, por Bloomberg, y que posteriormente fue premio Nobel, y que la hepatitis B en este momento se está investigando cantidad de opciones terapéuticas para evitar su progresión. No tanto, es un virus que no se erradica, porque él permanece lo que se llama integrado en el DNA del huésped, del individuo que ha padecido. Se mete en la caja negra, diríamos. Sí, se queda ahí, pero se atenúa. Y entonces el concepto sería, supongamos que tenemos una persona violenta en nuestro entorno, pero si a esa persona violenta le quitamos las armas y de alguna forma, pues con vías de convivencia o de educación le enseñamos a no ejercer la violencia, pues a lo mejor ya no nos preocupa porque nunca nos va a generar un problema. Pues el virus de la hepatitis B, atenuado con los nuevos fármacos que tenemos, que se llaman análogos de nucleósidos o de nucleótidos,
permanece atenuado y no progresa la enfermedad. Y este asunto, bueno, lo ideal, el enfermo quiere no tener el como larvado, ¿no? Exactamente, pero queda ahí, digamos, yacente, dormido y no crea problemas.